Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos muy contentos de regresar a nuestros episodios de Creciendo con Infoe. Eh, un honor esta tarde compartir con mi compañero Daniel Hernández y pues con toda la audiencia que nos escucha. Eh, Tuvimos 2 semanas que no pudimos estar presentes, pero vamos a tratar de en estas próximas semanas recapitular un poco de lo que hemos trabajado y, y traerles temas de interés para ustedes. Estamos aquí en RR Radio. Recuerden, si quieren mandarnos mensajitos, puede hacer a través de la aplicación de RR Radio o a través de las redes sociales donde transmitimos este programa. Daniel, ¿cómo estás? Otro gusto, un gusto volverte a tener en Creciendo con Infoe. Hola Francisco, mucho gusto. Un placer estar contigo nuevamente aquí, pues compartiendo con tus radioescuchas. Esta vez, pues me parece un tema muy ligero, muy interesante, pero a la vez que nos interesa mucho a todos y es algo que, bueno, tú ya lo dijiste, tenemos que compartir con nuestros radioescuchas. Personalmente, como he visto el tema, me gustaría mucho que ellos participaran porque es un tema que vamos a abordar en modo plática. Así es que entre más platiquemos, más nutriremos el tema. No sé si te gustaría mencionar el tema que vamos a abordar. Pues si eres tan amable de mencionarlo. Bueno, el tema que vamos a estar comentando hoy es sobre los estereotipos generacionales. Híjole, es un tema, como dijimos, es un tema muy padre porque pues vamos a irnos, nosotros que somos de generaciones diferentes y muchos de los radioescuchas también pues que nos siguen cada miércoles, pues también varía mucho en generaciones, ¿verdad? Pero pues de entrada, pues hablemos de los estereotipos generacionales. ¿Qué son, verdad? Que pues como cualquier estereotipo son creencias, actitudes, valores que pertenecen a, bueno, que se le asignan a una persona, en este caso que pertenecen a una generación, que se le asumen a una generación, pues esas que decimos que generación Z, millennials o quién sabe qué. Bueno, a mí me gustaría primero describir precisamente la frase separada, estereotipos generacionales, pero describamos lo que es. ¿Qué es un estereotipo? ¿Nos podrías dar tú, Francisco, una definición? Ok, bueno, entonces empezaré por mi definición. Los estereotipos son ideas erróneas o falsas que se le asignan a conceptos. Tú mencionas a una persona, pero no, los estereotipos pueden caer en cualquier concepto. Y una idea errónea nos puede llevar a un sinfín de acciones equivocadas. Y es precisamente lo que veo que tenemos que abordar el día de hoy. Cómo estas ideas erróneas han cambiado con el correr del tiempo a través de cada una de las generaciones y cómo nos afectan, principalmente. O sea, podemos decir que simplificando a lo que podemos entender, que son prejuicios o ideas que se van permaneciendo a través de cierto tiempo, ¿verdad? Exactamente, caíste en la palabra correcta, prejuicios. No más que los prejuicios no se definen tanto como ideas erróneas, pero en sí, esos son unos estereotipos, prejuicios que tienen acerca de algo, acerca de un tema, acerca de una persona, acerca de un tipo de persona y pues a eso se refiere. Bueno, entonces si hablamos de estereotipos generacionales, pues ahora hay que hablar de las generaciones, ¿no? Ya describimos la parte de estereotipos. Ahora, bueno, antes de eso tendríamos que hablar cómo se forman y cómo se transmiten estos estereotipos. Antes de hablar, digo, sí, vamos a tomar las generaciones, pero antes tenemos que hablar cómo se forman. ok. ¿Qué nos lleva a un estereotipo?
O sea, regularmente un estereotipo es formado a través de las ideas de la sociedad, Pues, las interacciones que se dan entre las personas. pues ahí, ahora sí que hablando de en tiempos antiguos, bueno, tiempos de generaciones pasadas, pues estamos hablando de que es básicamente la educación, ¿no? Ajá. En la educación, cómo nos educaban, ahí se iban generando ciertos estereotipos. Hoy en la actualidad, pues algo que los está generando y detonando y maximizando, pues podemos decir que son los medios de comunicación, las redes sociales, toda esta parte que nos permite interactuar no solo con, pues antes interactuábamos con nuestros compañeritos, con un grupo limitado de personas, ahora pues ya es a través de, con todo el mundo, con esto de la globalización y demás, ¿no? Exactamente, Francisco. Precisamente ya mencionaste los tres conceptos que definen lo que es cómo se transmiten los estereotipos. El primero, que son los medios. No sé si recuerdas que antaño, ¿qué teníamos como medio de comunicación? Únicamente radio y televisión Y los periódicos. y los periódicos. Así es que quienes decidían cómo se definían estos estereotipos, de forma muy cerrada, ellos eran los que mandaban sobre los estereotipos. En forma conjunta, era la educación, cómo nos la daban, cómo la recibíamos de nuestros maestros. Ellos se encargaban de inculcar ciertas ideas, algunos simplemente las recibíamos y las repetíamos tal y como ellos nos las dictaban. Eso también ha cambiado un poco. Y por último, el entorno social. Cómo nos limita, cómo las ideas se pasan entre padres, cómo las ideas también se pasan entre amigos, pero también en forma muy limitada porque no nos dejan ver en un entorno global. Es así, bueno, eso es precisamente lo que nos lleva a ver este tema de estereotipos generacionales. ¿Por qué? Porque ya dijimos, esos tres aspectos han cambiado con el tiempo y han formado las generaciones. ¿Qué son las generaciones? Se refiere a grupos de edad que han sido expuestos a distintas características según su tiempo. Y ahora sí ya entramos a las diferentes generaciones que hablan de la X, Z, Y, W, etcétera, 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 ¿verdad? De hecho, estamos justo en un momento importante porque en este tiempo tenemos a 4 generaciones interactuando en el mercado laboral. Okay, o sea, ahí es, sí, ahí es donde se tienen esas, pero también estamos en cuestión de que hay una generación que va saliendo, que es la generación los boomers. tradicionalista. No, los boomers de ahorita son de las 4 generaciones que están en interacción. La generación tradicionalista, justo en este momento se está jubilando. Ellos, O sea, ellos si gustas, ahorita hablamos de cada uno. ¿Y a qué características fueron expuestas cada uno? ¿Sí? Entonces, recapitulando antes de perderme las ideas, ahorita vamos a hablar de los estereotipos de cada generación. De cómo vamos a abordar primero las generaciones. ¿Por qué es importante estas generaciones? Porque cada generación estuvo expuesta de distinta forma en su tiempo. Los estereotipos se crearon según interactuaron los 3 temas que mencionamos anteriormente. Cada una de estas generaciones los tuvo de diferente forma. Ok. Por eso, pero es importante mencionar, porque ahorita las 4 generaciones que te digo, que comento, que están interactuando en el mercado laboral, son precisamente las importantes, porque todas las que tienen que ver. La generación tradicionalista, que es la que va de salida, pues ya no tanto, sí tiene importancia porque ya transmitió sus ideas, pero pues ya las ideas importan, ya las hicimos nuestras, ahora nos toca saber qué hacemos con ellas. Ya lo que ellos hicieron, ya lo hicieron. Ok, entonces, bueno, pues invitamos a las personas que nos están escuchando, que pues nos compartan, ¿verdad? También de qué generación son y pues que si se van, ay, se me fue la palabra, si van entrando en determinados estereotipos por su generación, pues también que nos compartan si
Si es así, si lo van asumiendo, si les va cayendo el saco. Y sobre todo si están en lo correcto. Fíjate que ahorita que mencionaste algo, que los primeros son los baby boomers, pensando que es la generación más antigua, que no lo es, pero pues tendemos a creer que somos de cierta generación y luego resulta que, caray. Ahorita por eso también me gustaría abordar qué define cada generación para que sepan que realmente pertenecen a esa generación. Ok, a ver, ¿cuál es la primera generación? ¿Los boomers? La primera generación que está actualmente interactuando en el mercado laboral son los baby boomers. Baby boomers. ¿Por qué se mencionan así? Es una generación que está entre los años 44 y 60, si no me equivoco. Sí, del 46 al 64, según... Fueron denominados baby boomers porque la característica de su generación fue simplemente una explosión demográfica. Realmente, a simples palabras, es una generación cuya cultura los llevó simplemente a reproducirse, a ser familias grandes, sin importar educación, sin importar tecnología. Prácticamente lo suyo fue poblar el planeta. Entonces estamos hablando de esa generación de nuestros abuelitos que tenían 6, 7, 8 hijos o hasta 12. Sí, pero no los digas como nuestros abuelitos. Esa generación ahorita bueno, se puede considerar muy joven, ¿eh? Bueno, esa generación de, ¿cómo dicen? De que todas las familias eran grandes y que de ahí la gente ya tiene muchos primos, tíos, sobrinos y demás. Así es, o sea, y son jóvenes todavía, por eso todavía están en el mercado laboral. Digamos que estamos hablando de una generación que ahorita anda entre los 55 y los 65 años. Que ya como dices, ¿verdad? Que ya se están jubilando. No, los que se están jubilando son los tradicionalistas, que ya tienen más de 75 años. Bueno, es que hablamos de pensiones y de eso y esas cosas muy tristes que no vamos a ver ahorita. Sí, la verdad, que las generaciones, que unas generaciones las vemos muy lejos. Exactamente. No, ese es el baby boomers. Esa generación, esa fue la característica, por eso se les nombra baby boomer, por la explosión demográfica que hubo. Y luego viene la generación X. O sea, como dicen los chavos, X, ¿verdad? Bueno, decía la chaviza, X. Fíjate, chavos. Fíjate que este nombre no sé ni por qué se le denominó así. Pero ¿qué características tienen ellos? O sea, ¿de qué generación? La característica principalmente es gente que nació entre los años 64 y 80. ¿Cuáles son las características a las que ellos fueron expuestos? Simplemente empezó a surgir, a facilitarse el uso de ciertas tecnologías no digitales, el acceso al trabajo un poco más en masa. Son personas que hasta cierto punto pertenecen a una generación que su objetivo era ser empleados y ese era el trabajo seguro. En esta generación se caracteriza por haber pocos líderes. Eran muy pocos los empresarios que había y a su vez esos empresarios pues tenían que contratar muchas personas. Ok. Estaba leyendo y viendo que también la parte de X era una parte que representaba una incógnita, ¿no? Después de los boomers. Precisamente porque esta generación se expone a un cambio de tecnología que no saben ni siquiera cuál es lo indefinido, qué va a pasar, ¿verdad? O sea, si te fijas, incluso muchas películas que proyectaban el futuro de aquellas épocas, ni siquiera le atinaron. O sea, por ejemplo, aquellos productores que hicieron Volver al Futuro se basaban mucho en sus tecnologías limitadas, que sí tenían tecnología, pero la proyectaban de una manera un poco errónea. Y así son muchas de las películas Y muy buenas películas. Muy buenas películas, todos las disfrutamos, pero su forma de ver el futuro era muy incierta. Unos las veían de una forma, otros las veían. Unos creían que íbamos a volar, otros que íbamos a ir al espacio. Sí, porque al final creo que no hemos hecho nada. Te das cuenta de que, por ejemplo, esas películas
ves cosas que sucedían en la película en un futuro, pero nosotros las vivimos unos en los 2000, otras cosas que plasmaban para los 40 ya se vivieron y cosas así, Sí, ¿no? sí, precisamente por eso veo que ahora por eso tiene ese nombre, X, por la incertidumbre que había en esa generación. Ok, a continuación vamos a pasar a una generación muy conocida y apuesta que la mayoría ni siquiera saben que están en ella, los millennials. Pero todos los millennials no son de los 2000. No, es que aquí mucha gente piensa que los millennials son los que tienen 20 años, los que no les gusta trabajar. Y ahí es donde caemos en el primer estereotipo. Esa es una idea errónea que tienen sobre los millennials. ¿Qué define a los millennials? ¿Por qué esa palabra? La generación de los millennials fue denominada así porque fue la generación que recibió el nuevo milenio estando bajo educación. Es decir, el que estaba en primero de preescolar hasta el que estaba en último año de preparatoria, de la universidad. Ok, pero... pues sí, porque una persona que nació en el 80, tendría 20 años. Tendría como 20 años. Y estaban en la universidad todavía. Y los que nacieron en el 94, que es el límite superior de los millennials, estarían con 6 años entrando a primaria. Okay. Por eso es que se le denominó a esa generación los millennials. Generación que recibió el nuevo milenio cuando estaba estudiando, la recibió con una nueva tecnología, que es cuando se empezaron a dar las tecnologías digitales. Pero esta también generación también se le conoce como generación Y, ¿no? Porque sí. Es millennial o generación Y. Sí, y mucha gente sigue después de la X. Por eso, pero mucha gente confunde, piensa que la generación Y es una y que los millennials son otras, ¿no? Mucha gente tiene la creencia de que la Y, como dicen, es la que sigue de la X desde el 90, desde el 80 hasta el 2000, y que en el 2000 empieza otra, ¿verdad? Y fíjate, una de las características que tiene la generación millennial y por la cual le empezaron a decir que son flojos, es porque aparte del trabajo, la generación millennial empezó a tomar mucha importancia el concepto del propósito personal. No solo trabajar, sobrevivir, sino se empezó a... Ahora sí que podemos decir que empiezan a romper las normas. Así es. Y ciertos estereotipos que ya venían de otras generaciones. Sí, la tecnología ya empieza a crecer, ya empieza a saber un poco más hacia dónde nos dirigimos, cuáles son nuestras posibilidades, aunque todavía nos faltaba un poco. Pues nos faltaba mucho, porque pues, nosotros dos ya somos de esa generación. Aún teníamos dependíamos mucho de la interacción social persona a persona. Claro, porque pues no teníamos ni celulares. Bueno, ya se conocían los celulares, pero no crecimos con ellos. No crecimos con ellos y no los teníamos, ¿no? Porque pues eran accesorios, ahora sí, para cierto nivel económico, ciertos cambios, ¿verdad? Sí, ahora sí, después de decir esto, que sabemos que la generación millennial es la que nació entre los años 80 y 94, le preguntaría a la audiencia, ¿sabían que eran de la generación millennial? ¿Son generación millennial? Pues mira. ¿Qué le agregarían a ellos para definir a esta generación? Pues, algo bueno, porque la verdad es que la generación millennial ahorita no está más que arraigada a estereotipos negativos, que uno que otro positivo nos ayudaría. Sí, o sea, bueno, y ahí siento, bueno, ahorita vamos a ver las otras generaciones que nos faltan, pero no, bueno, con posiblemente equivocarme o no, pero yo sí podría, en mi opinión personal, decir que es la generación como que, pues sí, es la generación que ahora sí dio el cambio de lo viejo a lo nuevo y que aparte como que es la generación que se ve como tiene más, ¿cómo se conocimiento? A lo mejor no menos estereotipos y más... Yo diría que es la que tiene más la que está más estereotipada. Fíjate que hay estudios que definen que, por ejemplo, otro estereotipo al que se ve expuesto la generación millennial es que la inestabilidad en el trabajo.
Sin embargo, hay estudios que demuestran que son más estables laboralmente que la generación anterior, la generación X, y que realmente ha dado o ha otorgado el hecho de la inestabilidad laboral a las empresas, no tanto a las personas. El hecho de que el mercado laboral precisamente se esté ampliando, ya no solo son empresas grandes, sino son negocios pequeños, que a su vez abren, cierran. Eso lleva a esta generación a estar cambiando de trabajo constantemente. Una, a donde puedes trabajar, a donde puedes crecer, y otra, pues a donde te necesitan. Okay. Algunos hasta tener a dos o tres trabajos, precisamente tratando de cubrir esos pequeños mercados laborales que se están abriendo. Ok. Entonces, bueno, ya quedamos a los millennials, que somos los que estamos aquí, y muy gran parte de nuestra audiencia. Un saludo a Giovanna, que siempre nos escucha, que yo creo que también, Giovanna, no te hagas, estás en esta generación. y bueno, vamos con la Z, ¿verdad? La generación Z. Ahora sí, ya dejamos a los millennials, recordamos que estos terminaron en el 94, así es que la generación Z, en consecuencia, inicia en el 95 y cubre hasta el año 2010. 2010-2012, más o menos. ¿Qué pasa con esta generación? Que cumplió sus 6 años en el 2001, cuando la tecnología digital empezó a surgir con todo. Ellos crecieron prácticamente manejando computadoras, manejando celulares, con menos interacción social y más interacción virtual. Ok. Son personas que tienen mucho más conciencia ecológica, que al ver el mercado laboral al que estamos expuestos los millennials, ellos están optando más por una cultura del emprendimiento. Okay. Principalmente porque no quieren depender de un jefe, no quieren su propio crecimiento que no dependa de nadie más, y suelen ser más creativos precisamente por lo mismo. Sus necesidades así lo requieren. Ok, entonces... Y de ahí pues sigue la generación que nació en el 2010 en adelante, que si hacemos cuentas, esos actualmente tienen 15 años. Que es la generación alfa. La generación alfa, actualmente no la consideramos porque pues ellos van a definir sus propias formas de interacción con el mundo, ya cuando empiecen a necesitarlo. Te recuerdo que las importantes pues son ahorita las que están en el mercado laboral. Que pues ya hablaremos, o sea, sí podríamos hablar ya ahorita cuando analicemos cada cosa, pues que ya se le están asignando ciertos estereotipos a esta generación, sí, lamentablemente, ¿verdad? Sí. Ahora sí, me gustaría, antes de tomar otro tema, juntar estos dos temas que mencionamos, las generaciones y los estereotipos. ¿Cómo nos afectan? ¿Por qué son tan negativos los estereotipos? Sí, pues, a ver. Principalmente, laboralmente, un estereotipo puede ser muy dañino para cualquiera de estas generaciones. ¿Por qué? Hace un momento mencioné, se considera que los millennials son poco estables. ¿Eso qué hace pensar? Que no hay experiencia, que les puedes pagar menos. Pues empezamos otra vez, ¿qué te parece si igual de atrás para adelante? O sea, ¿qué de la parte de los boomers? ¿Cuáles eran los estereotipos más marcados? La parte de que eran resistentes al cambio, que no les gustaba el cambio. No les gustaba el cambio, tenían ciertos roles muy definidos. O sea, de hecho aquí hay un estereotipo muy fuerte que todavía hasta la fecha no hayamos cómo quitarles, que principalmente para Infoe importa mucho. Los estereotipos de género. Los estereotipos de género. Los hombres son fuertes, las mujeres son débiles. Las mujeres no trabajan, los hombres pueden ser productivos y las mujeres... Exacto. Fíjate que eso también me lleva a tomar otro tema. Los estereotipos no solo nos afectan socialmente, sino en forma personal. De que si tú mismo crees un estereotipo, hablamos en el caso de las mujeres, si se cree en ese estereotipo de que las mujeres son débiles,
también las lleva a creer, no, yo soy débil, yo no puedo, Pues no puedo estar aquí. hablamos de que esta generación del 46 al 64, que son los boomers, pues es un porcentaje muy pequeño de las mujeres que sí se desarrollaron en un ámbito laboral, ¿no? Ujú. Por lo general, ahorita ya esas personas, de esa generación, las mujeres en un mercado que casi toda su vida fueron amas de casa, Ujú. porque así fue el rol que le asignaron, y el estereotipo de débil, de tú no puedes, Sí. tú no eres inteligente para un trabajo de este estilo. Así es. Pues el cerebro se les quedó muy guardado esta parte de soy débil y Ujú. no lo puedo romper. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, al cambiar de generación? Que nos vamos de los baby boomers a la generación X. Que La, empieza a haber ya el que empieza a rompimiento, haber un ¿no? mucho mejor acceso laboral para las mujeres. Sí, sí, sí. Pero todavía no como... Pero hay muchos estereotipos económicamente. Okay. Que si la educación es cara, que si no puedo acceder que si no puedo hacer lo que yo quiero hacer, que si me tengo que poner a trabajar, que si necesito apurarme a conseguir una casa, que si necesito formar una familia. Y es que hablamos también, bueno, como dice, el estereotipo de género que va en lo económico, todavía en esta parte de la generación X era de, ok, ya la mujer empieza a trabajar, pero el hombre es el proveedor de la casa. Ajá. El hombre es el que pone la casa, la comida, la vestimenta y toda esa parte, y las mujeres, aunque ya empiezan a trabajar, Sus salarios sus son salarios menos son mínimos y es como un hobby. Porque de alguna manera el estereotipo de la mujer es débil sigue prevaleciendo en esa generación. Ya lo habíamos quitado un poco, pero no lo lográbamos quitar. Pero ahí hablamos de que, como dicen, es una generación X de la incógnita, hablamos de que es una generación, un estereotipo de que son escépticos, ¿no? Que hasta que no lo tienen ya tangible, ya lo toman como algo hecho, o sea, todo lo veían así como que muy escéptico, muy de que... Sí, o sea, eran mucho de una generación de no se puede, no lo Sí, no, intentamos. sí, o sea, si no lo tengo aquí, no se puede. Ajá. Si no lo puedo visualizar Sí, por eso te digo que que es una generación cuyo estereotipo era de lo mejor es un trabajo estable y no cambiarlo, no arriesgarlo. Sí, ahí hablamos ya de toda la generación que ahorita lleva en su trabajo 30 años ahí, ¿verdad? Ajá. O más. Y no como nosotros, que nos establecimos hasta un trabajo, como hasta los 30 años decidimos, este es nuestro trabajo chido y aquí nos vamos a quedar. Ellos se quedaron en un trabajo Hasta el estable, primer trabajo, como desde su primer trabajo, desde los 20 años, incluso antes, ya tenían su trabajo más estable. No lo discuto, la verdad es que aprendieron a crecer de esa forma. Nosotros los millennials fue diferente. Ok, entonces, bueno, ¿qué les está pareciendo nuestros amigos de R&R Radio? Compártanos y pues vamos ahora sí con nuestra generación, y que yo sigo siento que es una generación como se nos tocó el cambio, así como pues hubo una generación en los 1800 y feria con la revolución industrial o no sé qué, ahora es esta parte de nosotros con la revolución tecnológica, ¿no? Ajá. No sé de historia, no sé de fechas, pero me imagino que fue muy similar. Entonces, hablamos de que a nosotros, ¿qué estereotipos nos asignan? ¿A nosotros qué estereotipos? Sí. Pues precisamente que somos locos, precisamente por no tener un trabajo estable, como te dije. La mayoría nos establecimos hasta un trabajo ya permanente, como hasta los 30 años. Se quedó la idea que éramos una generación que solo quería divertirse, que quería viajar, que quería salir de fiesta. Pero la cuestión es que esa generación que tanto describen como millennials, pues son los Z, ¿no? No, de hecho, posiblemente éramos nosotros, pero esa generación ya pasaron 10 años de eso, ya está establecida, ya se formaron familias, ya tiene un panorama social formado que muchas veces incluso es difícil de comprender desde el punto tecnológico de las generaciones de arriba, porque si hablamos ya un poco de tecnología, estamos en una guerra de estereotipos entre los millennials y la generación
generación X y todavía un mayor baby boomers. Ese es un estereotipo que de hecho afecta más a las generaciones de arriba. Nosotros podemos, las generaciones actuales, los trabajos actuales, el entorno laboral depende demasiado de la tecnología. ¿Y quién lo puede hacer? Pues los millennials, somos los que crecimos con esa tecnología. El estereotipo falso y negativo es que la generación X y baby boomers ya no puede con eso, a pesar de que hay gente muy buena que ha logrado desarrollarse en tecnología, a pesar de pertenecer a esas generaciones. Y ese es un estereotipo muy negativo que afecta en el mercado laboral, que las personas mayores de 40 ya no las contrato porque no son buenos para porque no son nuevas en la tecnología. Y sin embargo son muy buenos. Pues es como que dicen, o sea, nos estereotiparon como algo que ya no, pero realmente hay personas de esta generación que tienen una virtud que es mucho compromiso, muchas ganas todavía de seguir aprendiendo, nada que ver al estereotipo de flojos, impacientes, egocéntricos, porque no te quedabas en un solo trabajo, ¿verdad? Así es. O sea, porque hasta dicen, este es egocéntrico, o sea, porque si ya consiguió un trabajo, porque anda buscando otro, ¿verdad? Perfecto. Y pues la generación Z, que son adictos a las redes sociales, que actualmente pues te podría decir que apenas están empezando en su interacción laboral. Ya llevan unos añitos, pero lo han definido de ciertas formas y de unas formas que a todos nos han sorprendido a través del emprendimiento. La verdad, a muchos llegamos a hablar mal incluso de ellos de forma muy negativa, con cierta envidia, de decir, es que han hecho dinero con las redes sociales, pero si lo vemos a futuro, creo que todos tenemos que empezar a adaptarnos y también generar dinero. Digo, no nos vamos a poner a bailar en TikTok, pero tenemos que aprender. Pero es muy divertido bailar en TikTok y también ver los videos. Si quieres, en la siguiente sesión que sea de bailar en TikTok para que nuestros radioescuchas pues vayan tomando unas clasecitas. Entonces, nos traemos a alguien de la generación Z. Bueno, entonces vamos a decir los estereotipos de esta generación pues prácticamente son adictos al celular. Sí. Y lo criticamos y lo estereotipamos de una manera negativa porque lo vemos como una diversión únicamente, no como algo productivo, que sí es lo que están haciendo, porque realmente están produciendo dinero, están produciendo hasta conocimiento a través de redes sociales. Ajá. Y no diversión, o sea, a lo mejor también la diversión va incluida, pero estamos así como que, pues los que tienen celulitis y no del cuerpo, ¿verdad? Fíjate que algo que tienen, bueno, precisamente toda esta globalización de la cultura social que sale de las calles para meterse en el entorno digital, es que precisamente permite una mayor diversidad, que permite que las personas se conozcan mejor a otras personas y no se queden solamente con lo que los medios les dicen. Ok. O sea, como hace rato te mencionaba, antes quienes decidían todo, pues eran la televisión, los que tenían en el cine, en el periódico y en algunos otros medios. Pero precisamente el conocer, el saber más acerca de otras personas, les ha permitido saber que hay muchos tipos de personas, diferentes gustos, diferentes intereses. Ay, disculpen a los que nos están oyendo. Tenemos aquí una participante que también está platicando sobre sus estereotipos. Que también nos está compartiendo sobre sus estereotipos caninos. Una disculpa, pero pues síganos comentando, díganos qué les parece este tema y como ustedes ya lo están notando, díganos si sí es cierto estos estereotipos que les han impuesto la sociedad a su generación. Fíjate que eso es algo que no hemos tenido mucho tiempo de abordar precisamente. Estereotipos de género, estereotipos sobre raza. Eso sí sería un poco delicado y creo que sería un poco difícil meternos nosotros precisamente porque no somos especialistas. Pero algo que podemos reconocer
Es que a través de las generaciones esos estereotipos se han perdido. Gracias a Dios, porque la verdad no tienen absolutamente nada de bueno. Creo que se han ido destruyendo, bueno, y construyendo, ¿verdad? Pero destruyendo esta parte de estereotipos de género que han limitado mucho la equidad y la justicia tanto para mujeres como para hombres, principalmente para mujeres o para razas. Exactamente. Gracias a Dios ahora los estereotipos, vamos a hablar como un estereotipo colectivo, ¿no? Sí. Un estereotipo que no tiene ni raza, ni sexo, ni género. Porque estamos hablando de un estereotipo para todos, ¿verdad? En esa parte. Sí. Donde otro estereotipo que ahorita se me vino a la mente, y sobre todo estas dos últimas generaciones que dices, es la parte de desinterés político. Pues creo que el desinterés político viene más bien de los candidatos. Ellos se lo ganan. Bueno, sí, pero es la parte donde dices que, pues decimos, no, es que allá los jóvenes no les interesa la política, les interesan otros temas, como tú dijiste. Una virtud que tienen esas generaciones es la parte del cuidado del medio ambiente, del cuidado del planeta, porque al final de cuentas, pues ya les está tocando un mundo muy tecnológico, pero también muy destruido en esa parte, ¿no? Sí. Con mucho cambio climático. Pues así es, tienen otro tipo de conciencia. Algunos creen que contradiciendo a la generación de baby boomers se va a arreglar algo, pero en realidad también le están dando la torre. Creo que más bien necesitamos caer en un tipo de equilibrio entre todas las generaciones. Todas las generaciones son importantes. Hay un estereotipo que precisamente cuando pensaba en este tema, se me venía mucho a la mente. Un estereotipo de decir que la música nueva es misógina. Bueno, es que ahí sí como dicen, hay que irnos a todas las generaciones y yo creo que en todas las generaciones encontramos... Hay gente misógina. Es algo que me encantaría decirle a cada persona que dice la música de hoy es muy misógina. Yo digo todas las generaciones, toda la música en todas las épocas han tenido su parte misógina. Por ejemplo, cuando mi familia, la generación anterior, se pone a decir esas ideas, les recuerdo su canción de los 90, ¿cuánto por las nachas Doña Cuca? Que es una porquería, o sea, del albur. Sí, ándale. Y siempre la hemos tenido, pero pues y las bailan bien sabroso, ¿verdad? Pero todas las generaciones tienen su idea. No, la nueva música es mala. Es que volvemos a lo mismo. Cuando crecimos o creciste, pasas en generaciones anteriores, en un mundo que no había tecnología, sino que no había globalización, obviamente existían esas canciones y a lo mejor en Argentina en todos los había canciones. Ahora quisiera mencionar, ¿por qué menciono este detalle de la música? Es precisamente porque quiero crear una conciencia entre las generaciones, de que todas las generaciones tenemos cosas en común y que muchas veces el diálogo entre ellas nos va a ayudar un poco a desaparecer estereotipos, así como a mantener ciertas cosas que también podría ser bueno conservar. Digo, por algo yo creo que lo contrario de los estereotipos serían los valores. Claro. Algunos valores pues, se tienen que conservar. Incluso hay algunos estereotipos que son erróneamente llamados valores, como ese de que los hombres deben ser proveedores. Ese es un estereotipo. O sea, un estereotipo. El valor correcto sería las personas deben ser proveedoras. Sí, o sea, deben compartir, ¿no? Las personas deben compartir el cuidado de la familia. De la familia, exactamente. Sí. Ese sí es un valor. Estereotipo sería lo contrario. El hombre es proveedor, la mujer es la cuidadora. Claro. Y sin embargo, o sea, por eso te digo, menciono el caso de la música, para ver que en realidad todos estamos propensos a caer dentro de estas ideas erróneas, dentro de los estereotipos, y que hay que ser un poco empáticos entre generaciones.
sobre todo sabiendo que cada generación fue expuesta a ciertas ideas y de que nos debemos ayudar los unos a los otros. Claro, porque también, o sea, decimos, las personas, los boomers, ya no saben de tecnología. Claro que sí, Claro que que sí sí lo saben. y Pues, tú ves bueno, déjate de que saben, tienen toda la disposición de aprender. No les podemos decir a un boomer, tú no, tú no ni tienes siquiera derecho. dejar, tú no lo haces porque ya eres mayor, no vas a aprender, ni tampoco dejar que él mismo lo diga, no, yo ya soy mayor, no voy a aprender. No, eres una persona, tienes todos los deseos de aprender, tienes toda la disposición de una educación. Ah, pues entonces creo que soy la persona que puede ayudar, vamos a ponernos a tiro los dos y tú vas a conocer mi mundo. Claro, pues ahí está, como dicen, ¿cuánto esperabas ver a tu abuelita con un celular mandando mensajes o fotos o videos? Pues no nos las hubiéramos imaginado. Nada. ¿Y qué tan bueno es? Y lo hace. Ayuda a las uniones familiares. Si nos quitamos un estereotipo de esa magnitud, trae muchos beneficios. Muchos nos quejamos de que, ya la tía mandó su violín de buenos días todas las mañanas por WhatsApp. Dice, qué padre que pueda seguir esa comunicación o que pueda seguir esa tradición de seguir compartiendo un buenos días ahora a través de los medios que utilizan más los jóvenes, ¿no? Sí, por eso es bueno ser consciente de este tipo de temas de estereotipos. Nos ayudan a crecer. Claro. No se trata de aceptar a los demás simplemente y hacer lo mismo todos, pero entendernos. Entendernos exactamente. Si lo llevamos un poco más allá con temas que tú y yo no dominamos tanto, como los estereotipos sexuales o estereotipos, en fin, de muchos otros, pues si más que hacer lo mismo unos u otros, lo que hacemos es entendernos, creo que puede mejorar mucho el mundo. Claro, creo que le diste al punto, ¿no? O sea, la parte está en la empatía, en la comprensión y en la parte de tú quitarte esos estereotipos, ya independientemente de la generación que seas, no dejar que te consuman o que te marquen o te guíen estereotipos, ¿verdad? Es decir, bueno, no, o sea, yo por más de ser generación boomer, yo puedo aprender y usar la computadora y usar las tecnologías perfectamente como un joven. Si mi hijo hace las cosas de esta forma, pues bueno, debo de entender que mi hijo está expuesto a otros. Exactamente. Que posiblemente también va a tener dudas. Ahí es donde posiblemente todos, un padre puede ayudar a un hijo de que, ¿qué necesitas? No tanto cambiando su rumbo y tratando de imponer una idea. Como por ejemplo, un padre de 50 años que pertenece a una generación, se puede decir una generación de empleados, tiene un hijo que quiere ser emprendedor. Sí, apoyarlo. Apoyarlo desde su visión de empleado de que, mira, es que sí, te conozco este tipo de cuestiones de una empresa. Tu empresa va a ser pequeña, pero pues... Porque ¿cuántas veces son los papás de esa generación que dicen, no, ¿para qué? Ahí vas a perder tu dinero, no va a funcionar, ya muchos lo han intentado. Esa carrera no te va a servir para nada. Exactamente. Sí. Pues bueno, por ejemplo, hace poco me tocó que un alumno quería elegir una carrera como su hobby, o sea, basado en su hobby, en lo que le gustaba hacer, pero la gente le dijo, no, es que ahí no hay trabajo, no hay cuestión laboral, pero pues lo hacían desde su punto de vista de que va a salir a buscar trabajo. No de que iba a poder emprender. De que iba a crear trabajo. Exactamente. De que a lo mejor una carrera de educación física puede crear una empresa precisamente de instructores o cuestiones del estilo. Fíjate que se me viene ahorita a la mente un detalle que tuve con mi veterinario en el pasado, cuyo padre era veterinario y quería que sus hijos no lo fueran.
¿Por qué? Porque el padre se vio en una generación de que como veterinario no había tanto trabajo. Pero no sabe que él ahora era emprendedor. En ese momento él es era emprendedor. y batalló. Y batalló, ¿por qué? Porque la gente no tenía tanta conciencia sobre sus animales. No, La no gente había no una lo cultura, buscaba, no había una cultura de cuidado. El hijo decidió ser veterinario también, pero el padre no quería. ¿Por qué? Porque él ¿Por tenía qué le cierta batalló? experiencia. Pero para el hijo le tocó una generación que es mucho más consciente de eso. Con muchos perrijos. Ajá. ¿Qué pasó con esto? Que la carrera de veterinaria se volvió un negocio bastante redituable, Pues claro que sí. porque cada una de estas dos generaciones se fue expuestas a distintas Características. Y bueno, pues yo creo que Bueno, para terminar, ¿qué te parece la plática si hacemos un resumen de nuestras, por ejemplo, mencionando nuevamente qué factores han influido en los cambios de las generaciones y los cuales tenemos que ser conscientes precisamente para... bueno, pues resumiendo, entonces podemos decir que tenemos una generación de baby boomers del 46 al 64 aproximadamente, que pues son personas que pues se dedicaron a trabajar, ¿no? A trabajar. Ok, no, más bien lo que me gustaría hacer notar en que cada generación se ha visto expuesta a diferentes avances tecnológicos, Ah, claro, ya, perdón. Ahí. a diferentes cambios políticos, Claro, a una economía muy diferente y a nuevas formas, y a diferentes formas de educación. claro. No todos aprenden metidos en las escuelas. Los libros no son la única forma de educación. Y esto va a generar nuevos estereotipos. Claro, y ahora ya con algo que nos va a cambiar ahora, yo creo que es la inteligencia artificial, ¿no? Que va a ser un detonante para la otra generación que De hecho, venga. la inteligencia artificial tiene un chorro de estereotipos. Te puedo decir, yo soy ingeniero en sistemas y te puedo decir que lo que la gente cree de la inteligencia artificial muchas veces son cuestiones erróneas. De artificial no tienen nada. Yo ni siquiera la llamaría inteligencia artificial, yo le llamaría inteligencia automatizada. Pero, pues ya ese es tema para otra plática. Es un tema como lo que vende. Sí. Y, por ejemplo, podemos mencionar que ha cambiado con el tiempo, que es la apertura de las generaciones a nuevas formas de educación, a nuevas formas de vida. No todos van a vivir de la misma forma. No todo es una familia, no son... Y algo que también cambió. Hay una redefinición de valores. Precisamente por eso te mencionaba, hay prejuicios, hay estereotipos que erróneamente han sido llamando valores. Hay una redefinición de esos valores. Y un cambio también en la percepción y en la autoestima, ¿no? Porque estamos hablando que, como lo hemos venido hablando en muchos programas aquí en Creciendo con Infoe, así como los veterinarios tuvieron más trabajo porque cambió la percepción, la modo de vida de las personas, también la parte de la autoestima y autopercepción, porque ya somos, bueno, ya hay una generación y nosotros ahí estamos, que valora más su salud mental, por ejemplo, ¿verdad? Que es otro estereotipo de las generaciones anteriores. Sí, hace poco hay una que era meme, pero la verdad es que es más que cierto de que si vas al psicólogo no voy a pensar que estás loco, voy a pensar que tienes dinero. Ya el psicólogo se ha vuelto algo normal, algo de la vida diaria y que todos necesitamos. Y que eres joven. Porque... ¿Y que era antes un psicólogo? Antes una persona que atendía personas inestables, locos, ya no es así. Ya sí, pero que también que eres joven, porque ahorita los que están viendo al psicólogo son los jóvenes. Las personas adultas estás cayendo en un estereotipo ahí. ¿Será? Se te olvida que muchas personas mayores también requieren terapia de pareja. No, que sí requieren, pero que están yendo es a ser un mínimo porcentaje. Posiblemente son personas innovadoras, personas que han aceptado estar en el nuevo cambio, en las nuevas políticas, la nueva forma de socializar.
y que han aceptado precisamente esta nueva interacción para un propósito propio. Ok, bueno, pues ya fue una hora de una plática muy interesante. Espero que a nuestros radioescuchas y las personas que nos ven en Facebook, YouTube, en R&R Radio, les haya parecido igual que nosotros, interesante, y les haya quedado un granito sobre los estereotipos que vivimos por generación, ¿verdad? Y pues los seguimos invitando. Les dejamos tarea que en el chat nos pongan un estereotipo del cual son conscientes y que les gustaría que en la sociedad dejara de existir. Ok, bueno. O que fuera modificado. Entonces, pues, nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde con otro tema. Y, pues, gracias, Daniel. Gracias a las personas que nos escucharon. Y nos vemos. Bye. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.